Bochornoso y lamentable lo vivido en Cádiz con Antonio Rüdiger. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual voy a dar mi opinión clara y directa al respecto de lo que vivimos en Cádiz con Antonio Rüdiger concretamente, ¿no? Tras el encuentro, Antonio Rüdiger fue a entregar una camiseta, fue acercándose hacia los aficionados y en ese momento pues empezó a recibir una serie de insultos por parte de algunos aficionados del Cádiz, de unos cuantos insultos de toda índole, incluyendo también algunos episodios en forma de insultos xenófobos, racistas, en fin, absolutamente bochornoso, lo cual demuestra, entre otras cosas, pues dos cosas. Una, el nivel de antimadridismo que existe en este país, que es algo también obvio, y por otra parte, que esto no tiene nada que ver con Vinicius Junior. Vinicius ni estaba en Cádiz. Lo digo porque algunos, a la hora de intentar contextualizar o justificar ciertas actuaciones por parte de futbolistas o aficionados, siempre ponen en el ojo del huracán a la figura provocadora de Vinicius Junior. Y aquí, en este canal, en algún momento hemos dicho que Vini se ha podido de manera concreta equivocar en algunas acciones. Pero como siempre digo, no hay que desviar el foco ni retorcer el argumentario. Lo que hay que ser y lo que hay que hacer es ser crítico con aquellos que insultan y agreden verbalmente, aquellos que de alguna manera están muy alejados de lo que debe ser un comportamiento dentro de un terreno de juego por parte, sobre todo en este caso, refiriéndonos a ciertos, insisto, ciertos aficionados del Cádiz, porque obviamente no fue toda la afición del Cádiz, fueron unos cuantos, que no fueron pocos, pero obviamente a la hora de generalizar también hay que tener cuidado, por supuesto. Es decir, yo me refiero exclusivamente en concreto a todos esos energúmenos e impresentables que vociferaron y gritaron en contra de Antonio Rüdiger. Un Rüdiger que fue simplemente a firmar, simplemente, parece ser incluso que había por ahí una persona que conocía de la Roma, de cuando estuvo en el conjunto italiano y que fue allí a acercarse y tal, se acercó también a saludar a otros aficionados que había también del Madrid, incluso a lo mejor alguno del Cádiz, que, oye, ves ahí a un tío como Antonio Rüdiger y quieres que te firme y tal, o lo que sea, ¿no? En fin, tristísimo. Pero al margen de todo eso, que fue tristísimo el comportamiento de unos cuantos energúmenos, como digo, también nos encontramos incluso algo muy escalofriante, aunque no sorprendente, que es el comportamiento de distintos elementos dentro de la comunicación deportiva y los medios de comunicación. Sí, hablamos de Carlos Martínez, el narrador archiconocido, pelo pincho, conocido dentro de Movistar, la liga, ¿no? Y que, pues, no os voy a poder poner, en este caso por una cuestión de copyright, lo que es el audio, pero aquí os dejo, pues, un extracto de lo que da a entender, como que Rüdiger va y se acerca para provocar al personal, cuando lo que está haciendo es ir hacia estas personas y durante ese proceso de ir hacia allá empieza a recibir insultos, a lo que Antonio Rüdiger, pues efectivamente pone cara. ¿Qué pasa? O sea, te insultan, te llaman de todo y tienes que bajar la cabeza y que te digan lo que les dé la gana. Y que lo único que hizo es reír, sonreír. Porque Rüdiger básicamente en esas circunstancias lo que suele hacer es sonreír y encima poner buena cara. Y cara irónica y sarcástica al respecto. Que yo sepa, Rüdiger no se puso a agredir a nadie. Simplemente lo que hace es responder con la mirada a aquellos que le están insultando. Simple y llanamente. Pues Carlos Martínez lo que dio a entender es que Rüdiger no conoce lo que son los protocolos del fútbol, no conoce esta historia. No, claro, la conoces mucho mejor tú, que has sido futbolista profesional. Claro que sí, la conoces tú muchísimo, muchísimo mejor. En fin, tristísimo, ¿no? Isabel Forner, que hizo bien, contextualizando todo y dejando bastante retratado a Carlos Martínez, diciendo, oye, que es que ha ido por esto, tal. Aunque a Carlos Martínez esto parece que le dio exactamente lo mismo, porque por encima de todo está el orgullo de un tipo que lleva, pues eso, narrando durante no sé cuántas décadas y en muchos partidos haciendo absolutamente el ridículo. Un tipo que aroma absolutamente antimadridismo por los
costados y absolutamente en cada uno de los partidos que hace el Real Madrid siempre tiene ese olorcillo antimadridista. Los que hemos trabajado en los medios de comunicación sabemos concretamente de qué equipo es. Y lo que sabemos también es que es antimadridista, que no pasa nada. No tiene que ser todo el mundo del Real Madrid, evidentemente. Pero chico, cuídate un poco, ¿no? Cuídate un poco. Y sobre todo, si vas a hacer en este caso una manifestación en forma de análisis y comentario, un tipo que está siendo en ese momento seguido por tantas personas, hazlo con un poquito de sensatez. Y intenta enterarte del contexto. Que Rüdiger no hizo nada malo, que Rüdiger fue simplemente a acercarse a unos aficionados. No fue a provocar a nadie por acercarse a unos aficionados y concretamente parece ser a una persona que conocía de su etapa de la Roma. Insisto, parecía. En fin, que no hizo nada ilegal Antonio Rüdiger. Y lo que hay que hacer es condenar y criticar a aquellos que insultan, que tiran objetos, que esto fue algo que ocurrió durante el partido y en el post. En fin. Eso es lo que hay que hacer y ahí es donde hay que poner el foco y el ojo de la crítica. Pero en fin, me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis de este capítulo que hemos vivido en Cádiz con Antonio Rüdiger? ¿Qué os pareció el comportamiento de algunos aficionados del conjunto gaditano? ¿Qué os pareció el comportamiento profesional de Carlos Martínez, narrador de Movistar La Liga? En fin, me encantaría como siempre que dejéis vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.